Muy buenas noches, Dios los bendice. Nuevamente aquí en Casa de los Milagros para nuestro estudio del libro de Oseas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor, favor, misericordia y poder. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, maravillosa y poderosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor y tu mano de poder nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos bendiga sobrenatural y poderosamente. Te pedimos, precioso mío, que tú seas, Padre Santo, haciendo esta obra maravillosa y poderosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor y tu mano de poder esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Te pedimos, precioso mío, que nos llenes de tu presencia, de tu amor, de tu majestad y de todo cuanto hay en ti, para que todo sea como tú lo has dicho y como tú lo has preparado. Te rogamos también, Señor, que traigas con bien a los que han de venir, que prepares nuestros corazones, mentes y espíritus, así como los de las personas que nos escuchan por el internet, en cualquier parte que nos esté. Bendecimos, Señor, al pastor Francisco, a la pastora Brenda en California, a los pastores Ángel Ibero en Guadalajara, Martín y Mari en la ciudad de Villa Hidalgo, aquí en Jalisco, al pastor Alfredo, la pastora Ruth, Padre Santo en León, y los demás pastores aquí nos acompañan. Gracias a Dios por tu nombre. Te rogamos, hermoso mío, que tú tomes control de todas las cosas y que todas las cosas se hagan de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder nos abrace, nos cuide y nos guarde poderosa, grande y maravillosamente, agradeciéndote siempre, siempre, siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El último estudio, que fue la semana antepasada, porque no estuvimos la semana pasada por aquí, iniciamos el verso número 5 del libro de Oseas capítulo 12. Amén. Bueno, vamos a retomar rápidamente el verso. Bienvenida, hija, Dios te bendice. El verso 5, y vamos a visualizar todo el contexto. Salen cosas muy interesantes en este capítulo. Espero que podamos avanzar un poquito más rápido, pero es importante esto. Vamos al verso 5, que es un repaso de la mitad realmente. Dice lo siguiente: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Y vimos que en la versión Kadosh decía Yahweh Elohei Sabaoth es su nombre. Y vimos los nombres del Señor, que son Sabaoth, Jireh, Shalom, Rafa, Tsidkenu, el Señor nuestra justicia, Nisi es nuestro estandarte, Shammah, el Señor está aquí. Entonces vimos todos esos, ¿no? En cómo es que opera el Espíritu de Dios. Ahora bien, la raíz hebrea de Jehová es Jehová, y nos dio todas esas situaciones, ¿verdad? Y vimos el Salmo 135:6, dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Y luego vimos Amós 5:27, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Se repite el nombre de Jehová, Sabaoth, ¿sí? Y vimos también Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí nos quedamos. Amén. Vamos a lo que sigue. Y nos habla de memorial, el nombre expresivo del carácter en el cual Dios siempre se había recordado. Recordemos que en el libro de Josué, cuando pasa el pueblo de Israel el Jordán para tomar la tierra de Canaán, Dios les ordena levantar un memorial. ¿Y qué era eso? Eran 12 piedras. Era un monumento realmente, o las piedras amontonadas o acomodadas, como lo quieran ver.
pero al final del día era un memorial, ¿sí? Y ese memorial Dios lo ordenó para que, como su nombre lo dice, lo recordasen, ¿sí? Salmos 135, 13. Salmos 135, 13 dice lo siguiente: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Entonces es importante ya me hacía falta que nosotros recordemos que Dios debe ser recordado o permanecer en la memoria de nosotros, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos por 1000 generaciones. Amén. Eso es muy importante porque cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos que conozcan al Señor, que conozcan a Jehová, que sepan cuál es su mandamiento, cuáles son las normas que tienen que seguir para poder operar y ser bendecidos por Él, entonces nosotros vamos a cumplir con la palabra, sobre todo en los pequeños que dice: instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Y eso lo va a llevar a caminar correctamente, avanzar como Dios manda. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque entonces ya no operamos nosotros, ya no funciona nuestro corazón para educar a nuestros hijos. Oiga, ¿cómo no? Les voy a traer a memoria un verso que es fuerte, pero es una realidad. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y si engañoso es el corazón y tú instruyes a tus hijos con tu corazón, ¿cómo los estás educando? ¿Engañados o no? Pero si los instruyes en la palabra de Dios, no hay para dónde hacerse. Oye, que la palabra dice esto, pero la palabra dice que tienes que hacer esto. Oye, porque la palabra dice. Y entonces son guiados en una estructura fundamental, espiritual y bíblica, de la cual no se van a poder salir. Porque si no es el yo pienso, yo creo, yo siento. Imagínate que tienes que corregir a tu hijo. Y le tienes que corregir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor al que ama corrige y azota al que toma por hijo. Y a veces pues le tuviste que dar sus nalgadas a tu hijo, ¿cierto o no? ¿Y a quién le dolió más, a él o a ti? La verdad, te duele porque son tus hijos. Pero si no se las diste, entonces lo estás perjudicando. Es como si le consientes que haga lo que quiera. Y le dices: no, las cosas son así, hay una norma, se tiene que cumplir y se tienen que hacer las cosas así. Pero que no hay pero. Porque hoy te va a poner peros en una norma pequeña. ¿Mañana en qué? Te la voy a poner muy fácil. Imagínate que le das permiso a tu hijo de salir a algún lado, o a tu hija, ¿no? Lo que tú quieras. Y le dices que tiene que estar en casa. ¿A qué hora les gusta a ustedes? A las 10 de la noche. Ay, hasta comezón me dio. No creo que un hijo llegue hoy a las 10 de la noche, ¿verdad? Dicen acá las 11, por allá me van a decir las 12, la 1, las 2, las 3, 4, 5, 6 de la mañana, ¿verdad? No sé. Cada hogar tiene sus normatividades. ¿Cuántas veces ha quebrantado esa norma tu hijo? No me contestes porque lo voy a ver feo la próxima vez que lo vea. Voy a decir: eres un desobediente, ¿verdad? O eres una desobediente. ¿Y es una norma pequeñita, sí o no? ¿Cierto? Pero si tú le toleras que esa norma sea quebrantada, pues le vas a tener que tolerar que la segunda, que es más fuerte, sea quebrantada. Y si le permites que la primera y la segunda sean quebrantadas, ¿qué va a pasar con la tercera? Lo mismo.
Y así va a ir en aumento. Y lo que estás creando es un o una monstruo que cree que puede hacer lo que quiera, puede violentar las normas que quiera y puede hacer lo que él piensa o cree que debe hacer. Eso es bien delicado. Porque si no lo corriges desde esa edad, así como está Joshua David, pues el día de mañana él va a hacer lo que quiera. Joshua, ven. Ven. Es que quiero que lo vean las personas del internet. Ay, ven. Ven para acá. ¿Qué me va a hacer este señor? Diles adiós. Diles hola. Dios los bendice. Hay que corregirlo desde hoy. Ah, más para acá, ¿verdad? Ahora sí, hazles así. Mira, te están viendo ahí. Hazles así. No, que no quiere salir en la tele, dice. Córrale. Entonces ya vimos que no va a ser actor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero desde esta edad hay que corregirlos. Desde esa edad, es más, yo creo que desde el vientre. Ay, ¿cómo? Tú le hablas a un niño en el vientre y un niño en el vientre escucha. Escucha. A mí me ha tocado ver mujeres que sus hijos dicen, no, es que patea muchísimo y yo no sé qué. Vamos a ver si patea, ¿no? Y de repente sí empieza a patear. Y les he pedido permiso, tanto a la mamá como al papá. ¿Me permites hablar con él? Sí, ándele. Y le hablo fuerte ahí. ¿Jamás vuelve a patear a la mamá? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí entienden. Claro que entienden. Pero a veces los papás fallamos. Es que no hay un libro que nos diga cómo educar a los hijos. Eso es una mentira. La Biblia nos dice cómo educar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Otra cosa es que tengamos el deseo de obedecer la palabra y educar a nuestros hijos conforme a la palabra. Porque a veces, ay, pobrecita, ¿cómo crees? Ve la cara de ternurita que tiene. Y sí, te pone cara de ternurita y hace lo que quiere. No, hay que educarlos. Ese fue un breviario cultural, ¿verdad? Éxodo 12:13, por favor. Y esto es porque si nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra, ellos van a tener memoria de Dios. Amén. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en... ¿Se acuerdan ustedes de cuál es la última plaga de Egipto? ¿Cuál? Muerte de los primogénitos. ¿Estamos bien? ¿Sí se acuerdan bien? ¿Todos? Memoria. Dios hizo memoria. ¿Y por qué no murieron los israelitas? Por la señal que hubo. Como Dios tiene que ser una señal en nuestra vida para que nada nos pueda tocar. ¿Amén? ¿Sí? Repito el 14. Y este día os será por memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo, esto quiere decir para siempre, lo celebraréis. Verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, ¿qué dice? Será cortado de Israel. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor cortaría a una persona que tuviera levadura en su casa? La respuesta es bien sencilla.
Desobediencia. Porque el que te desobedece en lo mínimo te va a desobedecer en lo grande. Esa es una regla. Yo aquí lo he visto. Se dan instrucciones y hay gente que no las obedece. Pues no me obedece en una instrucción pequeña, ¿me va a obedecer una instrucción grande? Pues no, ¿verdad? Pero el que te obedece en todo, ese guarda su vida delante de Dios. Y me refiero a los hijos. Vamos al verso 6. Oseas 12, 6. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Se acuerdan de las dos palabras que debemos conocer muy bien? Emuná, bitajón. Esas dos palabras las tenemos que tener marcadas en nuestro corazón. Emuná es una fe correcta delante de Dios, como el Señor manda en su palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve. ¿Está claro esto? No se ve. Porque hay mucha gente que quiere ver para funcionar. Eso no es fe. Eso es una condicionante humana. Págame y te doy. Es una condicionante humana. Si tú me das, yo te doy. No, con Dios no opera así. El Señor te dice, dame tu fe, que yo haré. Pues la entregas, no te queda de otra. Porque para mí es muy práctico, es muy fácil entender esto. ¿Por qué? Sencillo. Si Dios me dice, entrégame tu fe. No, yo quiero ver primero. ¿Saben cuánto tiempo me puede tener viendo el Señor, esperando esa visión que yo quiero tener? Un día. Un día. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Pues a lo mejor ya ni estoy aquí. Porque para el Señor un día es como 1000 años. Me va a decir, espérate un día. No, no pasa nada. No, Padre, mira. ¿Qué? Pues entonces opera en fe. Funciona en fe. Haz las cosas en fe. ¿O no? Yo no quiero que me diga el Señor, espérame un momentito, ¿no? Mañana te atiendo. Imagínate. ¿Sería en el qué? 3024. Bendito Dios. No, ni Matusalén llegó a eso. Entonces hay que tener la fe necesaria para poder agradar a Dios. Porque dice el verso 6 de Hebreos 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, ¿qué dice? Es necesario que crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Entonces nuestra fe tiene que estar bien cimentada, bien estructurada, bien firme, porque la fe sí existe en nosotros, pero tiene un fundamento y ese fundamento se llama Jesucristo. Amén. Cuando nosotros empezamos a operar en esta fe, las cosas cambian. Dice el verso 6, reitero. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía. Vamos a leer la versión Kadosh. Así que vuélvete a Elohim. Agárrate seguro de la misericordia y la justicia, y pon tu esperanza siempre en tu Elohim. Mi pregunta es, ¿qué es tomarse, asirse? La traducción dice agarrarse, nosotros no podemos agarrar, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Quién tiene garras? Es admitido por la Real Academia de la Lengua Española, pero no es correcto. Agarra. Voy a agarrar la botella, no puedo agarrar la botella. Es asirse, me voy a asir de la botella. ¿Sí? Se asió de la botella. Y esas clases de gramática no se las cobro, ¿eh? ¿Por qué te ríes? Gloria a Dios. Entonces dice,
agárrate seguro, o sea, tómate seguro, abrázate, susténtate, tómate de la misericordia y la justicia. Y el que cree en la misericordia de Dios por fe es justificado. Y cuando nosotros comprendemos que la justificación de nuestra vida es por misericordia, entonces no me aparto de ella. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y es importante que nosotros visualicemos esto. ¿Por qué? Porque visualizando que todo es en y por misericordia, entonces todo es un obsequio divino para nuestra vida. ¿Sí está claro eso? Porque misericordia es recibir algo que no nos merecemos. ¿Sí? Un perdón, un obsequio, un permiso, misericordia de Dios. No nos lo merecemos, pero por misericordia nos lo otorgan. ¿Sí? Es como cuando voy a regresar a los hijos para que me entiendan mejor. Lo castigaste y le pusiste un término a su castigo, a su sanción. Y te dice, por favor, déjame ir al cine, es ¿cómo se dice? La premier de los Ghostbusters, y quiero ir a ver Apocalipsis porque estoy leyendo el libro de Apocalipsis, y te marea y se la compras. Y por misericordia lo dejas ir porque todavía está sancionado, ¿cierto? Pero tú también la vas a ver. ¿Estamos de acuerdo? Pues no está bien. Tiene que cumplir su sanción para que sepa que no falla. Pero por misericordia le das la oportunidad. Amén. Entender ese concepto de la misericordia de Dios es saber que no nos merecemos muchas cosas, pero Dios nos las otorga por amor y misericordia. Y eso obviamente nos va a justificar. Dice la Biblia textual este mismo verso. Tú pues, conviértete a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en Dios. Cuando nosotros practicamos la fe, la confianza, la misericordia y la justicia de Dios en nuestras vidas, tenemos la certeza y la seguridad que esperando en Dios va a llegar lo que estamos esperando. Porque ahí estás practicando tu fe. Amén. Y esa fe va a traer resultados. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Sí? Todos son salvos. ¿Y por qué son salvos? Por fe. ¿Y en qué te sustentas para decir que eres salvo por fe? ¿Por qué? ¿Y eso qué? Ahí está. Dice la palabra. Juan 1:12. Tienes el fundamento normativo que te manifiesta y te acredita que por fe recibiste a Cristo en tu corazón, que eres su hijo y que tienes parte en el reino de Dios. Amén. Entonces sí hay un proceso correcto, lógico, racional para poder avanzar en la palabra de Dios. ¿Sí? Esto que hicimos es una dialéctica, a base de preguntas voy sacando las respuestas y podemos llegar a una verdad real escrita. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno, bendito Dios. Y luego dice, cuando dice tú pues, al referirse como tú pues es una manifestación de una persona dirigida por el Espíritu de Dios porque le está hablando personalmente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Tú pues haces esto. ¿Sí? Ahora, cuando nos convertimos, como dice la palabra, al Señor, estamos buscando funcionar, recibir y, lo voy a decir de una manera rara, pues operar, trabajar como Dios quiere que trabajemos, como está escrito en su palabra. ¿Sí? Y si me está hablando directamente tú pues, y me está dando una guía y es su palabra,
Entonces yo, si soy un hijo de Dios, tengo que tener la normatividad, la guía para poder hacer el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? No es que yo siento, yo pienso, a mí me gustaría. No. ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Eso hago. Nada más. Eso hago. Y eso me va a dar la seguridad de que voy caminando como Dios quiere que camine. Amén. Bien. Ahora, para convertirnos a Dios verdaderamente hay una fórmula que no falla. No falla. Y Dios nos lo dice. Ahora, hay gente, lo voy a decir con pesar en mi corazón, pero es una realidad, que se dice ser hijo de Dios porque lo llevaron a hacer una oración de fe. Sí, pues yo hice la oración, pero no se ve el cambio en su vida. Y fue bautizado, lo metieron en las aguas y lo sacaron, pero no hay cambio en su vida. No hay frutos en su vida. Mi pregunta es un verdadero hijo de Dios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la garantía que puedo yo tener como hijo de Dios es mostrar los frutos que como hijo de Dios debo tener. Los 12 frutos que les he enseñado, de menos esos. Tener esos frutos como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que la gente diga sí. Para que el Señor diga sí. Y no seamos como la higuera cuando se acercó el Señor. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús se acercó a esa higuera? La higuera es el único árbol que da la flor después del fruto. Entonces el Señor Jesús, cuando la vio con flores, dijo, ahí hay fruto. Se acercó y ¿cuál fue su sorpresa? Que no había frutos. Y dice la Escritura que la maldijo. Y si nosotros aterrizamos esa palabra de la higuera a un hijo de Dios y nos ve el Señor y se acerca porque estamos muy adornados, porque estamos enflorecidos y no encuentra frutos, ¿qué somos? Una higuera estéril. ¿Estamos de acuerdo? Pues así es. O sea, cuando el Señor se presente a nuestra vida, de alguna manera, tiene que encontrar frutos. ¿Estamos de acuerdo? De menos uno. Digo yo, de menos uno, para que diga, pues aunque sea uno. Pero si no encuentra ninguno, va a ser un grave problema. Tenemos que dar esos frutos. ¿Y cuál es esa fórmula? Segunda de Crónicas 7, 13 al 16. Segunda de Crónicas 7, 13 al 16. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿a quién se lo manda? Al pueblo de Dios. O sea, ¿Dios puede hacer eso? Pues ahí lo está diciendo. ¿Cuál es la fórmula para salir de esa situación? Si se humillare mi pueblo, humildad delante de Dios, humillarse delante de Dios. Número 1, sobre el cual mi nombre es invocado. El que busca a Dios tiene que humillarse delante de Dios. Eso no hay vuelta de hoja. Es que traigo mi traje bien caro de París, oiga. ¿Y qué? Es Dios. ¿Pero qué? Es Dios. Que mi zapatito de charol, que es Dios. Que mi corbatita nueva de Francia, es Dios. Entendamos eso, ¿no? Entendamos eso. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y orar en. Hay gente que no sabe orar. O que hace oraciones express. Yo lo digo de broma, pero a veces sí pasa. Lo decía
el que fue mi primer padre espiritual, que está en la presencia del Señor, decía, no, pues como los muchachos salen por el tamal, Señor bendiga lo que caiga a la barriga, pues ¿qué es eso? No, una oración bien hecha. Hay que hacer oraciones bien hechas, conscientes, racionales de lo que estamos pidiendo. Amén. Y orar y buscar en mi rostro. Una cosa es orar y otra cosa es buscar el rostro de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien diferente. Porque cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando a Dios. Estamos buscando su gloria, su presencia, su amor. ¿Se acuerdan que cantamos un canto el domingo basado en Éxodo 33 que dice, tu presencia conmigo no va? No quiero llegar. Yo en lo personal, eso sí le dije a Dios cuando me mandó aquí a Aguascalientes. Le dije, bueno, Señor, tú me estás mandando, pero si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Yo igual que Moisés, testarudo, ¿no? Pero yo no me muevo. Y sí me dijo, ¿no te estoy mandando yo? Sí, pero que tu presencia vaya conmigo. Si no, ¿a qué voy, no? Y aún así hay cosas, hay detalles que nos pasan, situaciones que nos tambalean. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, Él va a resolver todo. Amén. Él nos va a sacar adelante. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Este es el pequeño detalle de lo que les pongo en el bautizo. O sea, imagínate una persona que es bautizada, sale ahí, agarra un vehículo y se le cierra a alguien y le recuerda Éxodo 20, pero en su muy mexicana forma. Sí saben lo que dice Éxodo 20, ¿verdad? No te ríes, ¿verdad? Que Dios hace misericordia a millares, ¿verdad? Pero visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces no le recuerdan solo a la progenitora, sino a la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y así como en las películas esas que tatara y se siguen, ¿verdad? No, mis amados, bendíganlos aunque les cueste trabajo. Oiga, pero que Dios lo bendiga. Punto. Bendíganlo de todo su corazón. Pero es que es bien difícil, oiga. Sí, pues si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Eso no es bíblico, pero es una realidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces, fíjese, dice ahí, entonces. Ese entonces es una condicionante para el que se humilla, para el que busca el nombre del Señor, ora y busca su rostro. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y hasta el último que dice, la gente quiere que Dios la bendiga sin que le perdone pecados, sin que le escuche Dios. Suelta lo que quiere y ya Dios está obligado a bendecirlos, ¿no? ¿Por qué? No es la ruta, no es la forma. Hay que humillarse, hay que buscar correctamente al Señor Jesucristo, orar, buscar su rostro, dejar nuestros malos caminos. Y dejando nuestros malos caminos, el Señor va a escuchar, pedirle perdón por nuestros pecados y entonces podemos esperar una bendición. ¿Fui claro? Verso 15 y 16. Ahora, esto es una promesa, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en este templo, y tu vida es un templo del Espíritu Santo. Me ha pasado mucho que llegan y me piden, oiga, ore por esto, ore por lo otro. Sí, con todo gusto. Y oro por esa situación. El Señor hace la obra. No, pues tenía años llorando y nunca me había contestado Dios, oiga. Me están poniendo un letrero, soy un incumplido con Segunda de Crónicas 7:14. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede.
Y si oró por años y no hubo nada, ¿cómo es que está ante los ojos de Dios? ¿Cierto? Y luego el verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esta situación nos lleva a entender lo que leímos al principio de la misericordia y el juicio. ¿Por qué? Porque todo esto lo va a hacer Dios por misericordia. Pero es importante que nosotros comprendamos que estos mandamientos que el Hijo nos dio nos va a llevar a comprender que tenemos que seguir haciendo lo correcto siempre. Siempre. Mateo 23, por favor. Fíjense cómo le dice el Señor a los escribas y a los fariseos. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la... ¿De qué hemos estado hablando? De las tres cosas, ¿verdad? Fíjense la instrucción que da Dios. Esto era necesario hacer, ¿qué dice abajo? Sin dejar de hacer lo otro. O sea que hay que diezmar la menta, el eneldo y el comino, figurativamente, obviamente, pero tenemos que operar en misericordia, en justicia y en fe. Amén. No podemos dejarlo aparte eso. Ahora, y dice, en tu Dios espera. Esto también se los dijo porque en aquel entonces el pueblo de Israel estaba esperando en los dioses cananeos. Ya se habían vinculado con los dioses cananeos. Ya no les interesaba funcionar correctamente con Dios. Pero Dios le quería mostrar al pueblo y al profeta lo que es tener una esposa en las condiciones que la tuvo Oseas. ¿Cómo fue la esposa que le mandó Dios a buscar a Oseas? Ramera, ¿no? Así le ordenó que la buscara. Una mujer ramera, una prostituta. ¿Cómo, Señor? Que el Señor nos está mostrando su misericordia, su justicia, pero nos exige fe. Y no digo nos pide, nos exige fe. Porque no podemos recibir nada del Señor sin fe. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Sí? Ahora, el mandamiento de la idolatría, contra la idolatría, está en Éxodo 22 al 6. Éxodo 22 al 6. Dice lo siguiente: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya ven por qué les digo lo del claxon. Tercera y cuarta generación. Mejor bendíganlos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, esto es bien importante visualizarlo correctamente, porque Dios nos anticipa esta situación en cuanto a la obediencia y a la sujeción a su palabra. A su palabra. Y nos instruye, como lo acabamos de ver en Mateo 23, a cumplir la palabra de Dios integralmente. No podemos decir, bueno, recibo
lo que dice el libro de Hebreos, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Gloria a Dios, Jesús vive en mi corazón, voy a recibir todas las bendiciones. Pregunta obligada, ¿vives en santidad? ¿Obedeces a Dios? ¿Eres sujeto a la palabra de Dios? Pero soy bendecido. No, contéstame las 3 preguntas. Y de ahí partimos. Entendamos que las bendiciones llegan por amor y misericordia. Sí, pero es más fácil que lleguen si estamos en santidad, si estamos en obediencia y si estamos en sujeción. Porque si Dios en su infinito amor y misericordia te dice, claro que sí te bendigo, espérame un poquito. Espérame un poquito, mañana te atiendo. A ver, dile a Dios que no. Es que llevo 15 años, Él lleva toda la vida esperándote que seas obediente, que seas sujeto y que cumplas con la palabra de Dios. Perdónenme, pero así es. Bueno, no tengo por qué pedirles perdón, les estoy enseñando lo correcto. Ahora, fíjense lo que dice este mismo verso de Mateo 23 en la versión Kadosh. Hay de ustedes, maestros de la Torá y perushim, hipócritas, porque pagan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá: justicia, misericordia y confianza. Ahí está bitajón, confianza. Estas son cosas que debieron haber atendido sin tener negligencia de las otras. Tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos pide. ¿Y por qué nos pide esto? Para que no caigamos en lo mismo que dice el verso 24 al 28. Mateo 24 al 28 dice lo siguiente: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Imagínense esa analogía. Un mosquito lo cuelan, pero se tragan un camello, ¿no? Por Dios. Es que no viene de blanco. ¿Y qué? Pues su corazón está limpio. Pero la Torah dice que... No nos equivoquemos. Hay que cumplir con la palabra de Dios, pero lo importante es nuestro interior. Han creado filosofías hoy de que si no haces esto y no haces lo otro es porque estás en pecado. Háganme el bendito favor. Como lo que surgió en los años 70 de Kingdom Now. Dios no te bendecía financieramente si estabas en pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice? Si estabas enfermo es porque estabas robando a Dios. ¿Cómo? Yo siempre se las he rebatido con esta sencilla pregunta. Entonces, ¿por qué cuando el Señor Jesús estaba viendo el alfolí? Porque estaba viéndolo. Si no, no hubiera podido decir, esa mujer dio 2 blancas. 2 blancas. ¿Cómo cuánto es en dinero hoy? La fabulosa cantidad como de 1.30, 1.50. En pesos mexicanos, centavos. Y todos los demás dieron de lo que les sobra. Todos. ¿Nombró alguno de ellos? Y al día de hoy, el nombre de esa viuda, aunque no se conoce el nombre, es la viuda de las 2 blancas, que el Señor Jesús la vio. Y dijo, dio más que todos. Y fue la que menos puso monetariamente hablando. ¿Por qué Dios haría memoria de esa mujer y de los otros que dieron lo que les sobraba? No.
No, es que Dios es un Dios proveedor, es un Dios que quiere que estés sano en finanzas, claro, pero primero lo interior, después lo exterior. Si no estamos bien adentro, no vamos a estar bien afuera. Y hay personas que como buenos seres humanos quieren primero lo de afuera y después lo de adentro. Pues no. Es decir, como que, a ver, siéntese. ¿No? ¿Es desobediencia o no? Es que te sientes, te digo, es una orden. Bueno, me siento, pero por dentro estoy parado. Pues igual desobediencia es la misma. ¿Estamos de acuerdo? El corazón no está bien. Tenemos que estar bien con Dios. Verso 24 nuevamente, Mateo 23, 24. Guías ciegos que coláis el el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Y eso quién lo ve? Dios. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Está fácil, sencillo. Sencillo. Hay que limpiar primero adentro para que lo de afuera sea limpio. Amén. 27 y 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros visualizamos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, veo los frutos y sé si alguien es genuino o no es genuino. Así de fácil. Así de sencillo. Con sus frutos. Amén. Este es el caso puntual del cumplimiento de los elementos bíblicos necesarios para que seamos bendecidos. Limpiarlo de adentro. Limpiarlo de adentro. Y estando limpio lo de adentro, lo de fuera empieza a componerse. ¿Y por qué dice usted eso? La mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años tenía enferma? 12 años. Había gastado todo, buscando quién le resolviera el problema. Y dijo, si yo tocase el borde del manto del Señor. El borde del manto tenía bordada la palabra. Realmente era el talid que traía el Señor. Lo tocó y salió poder para sanar. Y dijo, de mí salió virtud para sanar o poder para sanar. Pedro le responde, todo el mundo te estruja, te aprieta y dices, de mí salió poder. No te equivoques, Pedro, de mí salió poder. Y entonces la mujer se presentó delante del Señor Jesús. Y dice que se presentó temblando. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Tu fe te ha salvado? ¿Le dijo sanado? No, salvado. Porque siendo salva, iba a ser sana. Y es por lo que tenemos que preocuparnos siempre por ser salvos, porque la gente sea salvada. Y cuando alcanzamos a ver esto muy puntualmente, entonces cuando una persona parte a la presencia del Señor y tenemos la seguridad y la certeza de que va a ir con el Señor, pues entonces no nos queda más que esperar un rato para, ya sea el arrebato o que el Señor nos lleve para allá, ¿no? El rey David lo dijo, yo no lo puedo hacer que venga Él a mí, pero yo sí me puedo esforzar para ir a Él. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque ¿quién le quitó la vida a ese niño? Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros cumplimos con justicia, misericordia y fe, debemos cumplir con todo lo que Dios nos pide.
Eso es justicia, misericordia y fe. Lo que Dios nos pida, eso hacemos. Correctamente, ¿sí? Ahora, esto que vimos en cuanto del verso 23 de diezmar es entregarnos. Voy a hablar de lo profético, no digo que no se debe diezmar, por supuesto que se debe diezmar. Y hay muchas figuras en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque hay mucha gente que dice, no, la Biblia no dice que ahí había un diezmo. Entonces, ¿por qué el Señor les impidió tocar cuántos árboles? ¿Cuántos árboles les dijo que no tocaran? 2. 2 árboles. ¿Sí o no? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. 2 árboles. Y de todo lo demás es de ustedes. Pero esos 2 no me los toques. ¿Por qué maldice al pueblo en Malaquías? ¿En qué? ¿Cuántos elementos eran? ¿Cuántos elementos? 2. Casualidad. La Biblia no tiene casualidades. La Biblia es integral. Amén. Pero también tenemos que funcionar en lo espiritual. Les digo abiertamente, de nada sirve que se cumpla entregando diezmos y ofrendas si en lo espiritual no funciono. De nada sirve. Y no con esto los invito a que si estás mal no diezmes, no ofrendes. No, para nada. Al contrario, porque es robar a Dios. ¿Estamos claros? Los invito a que realmente busquen limpiarlo de adentro para que esté limpio, santo, puro, sin arruga, como dice la palabra de Dios que debe ser la novia, sin mancha. Y entonces hago lo de afuera y empieza a emerger esa bendición y esa presencia de Dios. Amén. Ahora, les voy a leer algo que es importante según yo, ¿verdad? La menta es un elemento que es de aroma dulce y que es un elemento que se utiliza para hacer tés, para muchas cosas se utiliza, ¿no? Para refrescar, para tranquilizar, para estar en paz. Su raíz griega, es Geduosom. Geduosom. Y esto nos lleva a entender que es una planta. Bueno, vamos a ver las 3, ¿no? Eneldo, Aned son, raíz griega también. Y era una planta de origen extranjero, no se daba en Israel. ¿Sí? Y es algo muy similar al cilantro. Entonces es algo que se utilizaba para aderezar los alimentos. ¿Sí? Comino, cuminón. Si nosotros vemos estas situaciones que son plantas, 2 eran de origen extranjero y una sí era interna, entonces mi pregunta es, ¿por qué el Señor? O sea, quiero decir que menta sí había en Israel y las otras 2 no las había. Se tenían que conseguir fuera. Menta, eneldo y comino eran especies que se utilizaban para procesar alimentos, inciensos y algunas otras cosas, ya fuera para comer o beber u oler, porque el incienso se huele, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué necesitaban hacer los sacerdotes antes de ingresar al lugar santísimo? A ver, seamos más lógicos. Está fuera del templo, ingresaba. ¿Qué tenía su mano izquierda? El altar de bronce, que tenía los 4 cuernos donde se hacían los sacrificios de los animales. Después de hacer el sacrificio del animal, iba y se lavaba. ¿Dónde? En el lavacro, la fuente de bronce. Una vez limpio, lo vestían. ¿A dónde ingresaba? Al lugar santo. La lámpara de 7 brazos llamada menorá ya debería de haber estado encendida. ¿Estamos claros?
Ahí no debería de faltar aceite, pero tenía que pasar a la lámpara, porque es figura de la luz del Señor y de los 7 espíritus de el Señor que están escritos en Isaías 11:2. ¿Estamos claros hasta ahí? Enfrente estaba una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué tenía que hacer? Tomar el pan de la proposición. ¿Por qué? Porque era el alimento o figura del alimento que él iba a ingerir para que Dios otorgara alimento para el pueblo. Pero lo que buscaban era perdón, sí, pero si no se cumplía el ritual completo, no había acceso al lugar santísimo. Después de los panes de la proposición, ¿a dónde pasaba? Al altar del incienso. Al altar del incienso. Y movía el incensario. ¿Y qué hacía? Oraba. Y dice Apocalipsis que las oraciones son que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Me lo puedes buscar la cita, por favor? ¿Sí? Tenía que orar, tenía que clamar. Y en el momento que él sabía que todo ya estaba lleno del incienso, del aroma que era necesario en cuanto a la atmósfera espiritual que requería el Señor, dejaba el incensario en ese altar porque estaba encendido, porque si no, pues el incienso no se quemaba, y entonces se tiraba pecho tierra e ingresaba al lugar santísimo. Apocalipsis 8:4 dice que las oraciones de los santos son el incienso. ¿Cómo dice? Es correcto. 8:4, ¿verdad? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto es importante. Entonces, cuando nosotros visualizamos esta situación, entonces ya vemos que podía ingresar el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Y cuál era el objetivo de que ingresara al lugar santísimo? Que descendiera la Shekinah, la gloria de Dios. Y entonces él pudiera obtener un año más de perdón para todo el pueblo. Un año más. Pero el pueblo malentendió esa situación. Ya tenemos un año más de perdón, hacemos lo que sea, nos va a bendecir Dios, y el año que entra le ofrecemos no sé cuántos animales. No se trata de eso. No se trata de eso. Porque eso creó en el pueblo, por su mal pensamiento, un círculo vicioso. ¿Estamos de acuerdo? Llevo mi animalito, lo sacrifican, entra el sumo sacerdote, Dios en su misericordia otorga un año más de perdón, gloria a Dios, voy, siembro, me da todo lo que necesito, me provee, peco, me arrepiento o lo que tú quieras, pero al año siguiente tengo que llevar mis animalitos otra vez. Como que pensaron que tenían que pagar para ser perdonados. No, mis amados, no, de ninguna manera. De ahí es de donde la religión tradicional toma la figura de las famosas indulgencias, que es una mentira del diablo, ¿no? Porque si de eso se tratara, los únicos que irían a la presencia del Señor son los ricos, ¿o no? Pues no se trata de eso. Y es importante que nosotros visualicemos espiritualmente toda esta situación para operar como Dios quiere. Vamos al verso 7. ¿Amén? Sí alcanzamos un poquito de esto. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Este verso se refiere a la condición de la iglesia claramente, pues en ella es donde el Señor ha puesto su vista, pues es quien será desposada para llegar a ser la esposa del Señor, la iglesia novia. Mercader, la raíz hebrea es Kenan, Kenan con K, acento en la primera A y la parte segunda lleva doble A. Mercader es una raíz hebrea
que se escribe Kenan, con doble A, primero acento en la primera A. Y quiere decir humillado. Repito, mercader, su raíz hebrea es Kenan, con K al principio, doble A, acento en la primera A. ¿Sí? Y quiere decir humillado, hijo de Cam. ¿Sí? Mercader, Canán. Entonces el cananeo era un mercader. Ahora, dice peso falso, ¿verdad? La raíz de peso es mosén y quiere decir balanza. Una balanza. Y la balanza siempre ha sido símbolo de justicia. Entonces había injusticia. La raíz hebrea de falso es mirma, acento en la A, y quiere decir sentido de engaño, fraude, engañador, engañoso, falso, iniquidad, traición. Entonces imagínense todo lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo en esta condición y en este pequeño verso donde el Señor ubica al pueblo de Israel, dice mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Realmente lo que les está diciendo, bueno, nos falta amador de opresión. Amador es Ahab y quiere decir amante, amar, amigo, deleitar, enamorado, gustar, querer. Amador, su raíz es Ahab, con acento en la segunda A. Y quiere decir todo eso que les dije. Amado, amador, amante, amar, amigo, deleitar, enamorado, enamorar, gustar, querer. Opresión es Ashak. A-S-H-A-C. Ashak. Y quiere decir agraviar, calumniar, cautivar, defraudar, oprimir, robador, robar, vejar, hacer violencia. Fíjense todo lo que dice el verso. Entonces, es importante que visualicemos todo esto, porque esto va dirigido a la iglesia novia. Le está diciendo a la iglesia novia, te has vendido como mercader y tienes en tu mano injusticia porque has agraviado, has calumniado, has cautivado, has defraudado, has engañado y has hecho violencia. Entonces, esto es lo que sucede en los siervos de las iglesias a los que Dios hoy considera iglesia novia, aquellos que no hacen lo correcto. Está fuerte, ¿no? ¿Pero por qué dice usted eso? Porque es lo que le está diciendo al pueblo de Dios. Oiga, pero no todos somos iguales. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero en la viña del Señor hay de todo. Es importante que nosotros tengamos bien clara esta situación. Ahora, les voy a pedir que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Amén. Y el título de esa porción de la palabra dice carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, no te juntes con ellos. Oiga, pero no te juntes con ellos. Y te la voy a poner fácil. De todos estos calificativos, el que lo hace una vez, ¿lo podrá hacer dos, sí o no? Fácil. Fácil. Es como yo les digo a personas de repente, me dicen, jóvenes, qué bueno que no hay tantos jóvenes hoy, que vienen y me dicen, no, es que yo a usted sí lo amo y lo respeto y me sujeto y veo que no obedecen a sus papás. ¿Ustedes creen que me van a obedecer a mí? O alguien a quien una persona le tendió la mano, le ayudó, lo sostuvo, lo que quieran, gusten y manden, y lo traiciona. ¿Qué hay de diferente en ti para que no te traicione? Pregunto yo. Pregunto yo. El que traiciona a uno, traiciona al otro. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, no de los demás. Esto es importante. Y entonces retornamos al verso de Oseas 12:7. Por eso la palabra cananeo y mercader en ese sentido van dirigidas al pueblo de Dios, y lo relacionó el Señor con los cananeos porque en ese tiempo el pueblo de Israel ya se había vinculado con los cananeos, hombres y mujeres. Entonces los que nacieron ya eran gentiles y tenían sangre cananea, tenían sangre de mercader, tenían sangre de transgresor, tenían sangre de pues, todo eso que vimos ahorita, ¿verdad? Y Dios nos lo permite conocer para que nosotros no fallemos. ¿Y un mercader qué es lo que quiere? ¿O qué es lo que busca? Ganancias, buenas o malas, no le interesa. Él quiere ganar, punto. Cueste lo que cueste. Los moabitas que se llevaron a José cuando lo vendieron por 20 monedas, ¿qué buscaban ellos? ¿Utilidad? ¿Era correcto? No, pero buscaban su utilidad, su bien, su yo. Por eso es bien importante que entendamos bien la situación del dinero. Yo nunca diré, jamás en la vida, que el dinero es malo. No, nunca. Primera de Timoteo 6, 9 y 10, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, y porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Este es el problemón que hay en la iglesia, que mucha gente cree que trabajando para Dios se va a hacer millonario. No. Y a muchos engaña Satanás con espíritus raros. Realmente quien los engaña, el espíritu que los engaña se llama Mamón, es el espíritu de las finanzas. Y entonces los empieza a generar, y pues no es lo mismo andar en un carro normal como cualquier otro que andar en un carro premium, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo vivir en una colonia normal que vivir en la mejor colonia de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Y no digo yo que los siervos tengan que vivir mal, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero no te debes enriquecer a costa del pueblo. Eso dice la Escritura. No debes, de ninguna manera. Y si a eso le unes que te subes en un ladrillo y crees que eres el ungido de Jehová, pues están ungidos por Mamón, no por Jehová, porque Él es el que les está guiando a hacer eso. Y por eso se generó el famoso evangelio de la prosperidad. Tú tráeme todo aquí lo que tengas, que Dios te va a bendecir. La pregunta es, toda esa gente que llevó dinero a las mesas de esos individuos, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Igual. Yo no he conocido una sola persona que me diga, no, es que con ese evangelio de la prosperidad yo llevé dinero y hoy soy millonario. ¿Fórmula mágica? ¿El error de Balaam? ¿Estamos de acuerdo? Porque sí opera, sí funciona. Y miren, bueno, ahorita se los digo ya que acabemos. Entonces, esta palabra de mercader, en este verso juega un doble papel en el hebreo, que es mercader, pero también es cananeo. Vamos a terminar. Vamos al libro de Ezequiel, verso 1 al 5. Ezequiel 16, verso 1 al 5. Me emociono y me enojo, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy. ¿Cuál es el título de esa parte de la Biblia? La infidelidad de Jerusalén. ¿Y cuál otro? Aquí dice la novia infiel del Señor. ¿Sí? ¿No en sus Biblias no dice así? Bueno, es que ustedes traen Biblia. ¿La tuya no dice así? La novia infiel del Señor. Dice, verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor, sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. ¿A la iglesia? ¿Por qué dice eso el profeta Ezequiel? Porque esto es para las 12 tribus de Israel que llegaron a Canaán y se mezclaron con los cananeos. Porque ya no había cuidado de las cosas que Dios había mandado. Ya no había esta situación. Y no olvidemos que los cananeos, históricamente hablando, fueron mercaderes tramposos. O sea, no eran honestos, eran mercaderes tramposos, ¿sí? Y obviamente oprimían a los que menos tenían. Y se gozaban con ello, que era lo peor, ¿no? Y esta situación, todo este verso 16 de Ezequiel, si ustedes lo leen completo o lo ven ahí en su teléfono, al final los últimos 4 o 5 versos hablan de la misericordia de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque la iglesia está cayendo en cosas que no debe caer.
Y eso es bien complicado. Aquí nos vamos a quedar. La fecha de hoy es 3 de abril. Sí, ¿verdad? Muy bien. Dios los bendice. ¿Hay alguna duda? Venga. Ok, bitajón es confianza plena en Dios. La otra es de César Chico. Dios le bendice, apóstol. ¿Cómo se puede identificar cuando se están dando flores en lugar de frutos? Pues está fácil. La Biblia nos dice cuáles son los frutos de los hijos de Dios. Entonces hay que conocer cuáles son los frutos de los hijos de Dios y a veces pareciera que hay frutos por las conductas, pero realmente se está desviando el camino. Y cuando el camino no se está siguiendo como la palabra de Dios lo ordena, entonces son flores, porque pareciera que hay un fruto que no existe. Dios los bendice, pasen buena noche.